tardes, hermanos. Los saludamos en el amor del Señor y felices de poder estar comunicados a través de la pantalla con ustedes. Y queremos decirle que hemos estado en oración por la iglesia, también por la familia de Juan. Hemos estado orando por tu familia, Juan, por tus hijos, por tu esposa. Nos alegramos de saber noticias constantes que el pastor nos indica y nos manda a través cuál es el estado en que has estado. Y así también estamos orando por la iglesia, por la congregación. Y queremos decirle que les amamos mucho y están en nuestras oraciones también. Amén. Amén. Les bendecimos, hermanos, en esta tarde. Estamos contentos. Yo también explico que estamos en oración por el papá de Natalie, esposa de Ismael, la mamá de Sir James, nuestro hermano, y tenemos también en oración a Yerita y a las personas que trabajan en hospitales, que son realmente la primera línea, como nuestra hermana Elisa, la hermana de Marcela Cabeza, Natalia, también a Rosario, que trabaja con adultos mayores, Rosario Gormaz, de acá de Requino, y les bendecimos porque que sientan nuestro apoyo espiritual también. Queremos que sepan que estamos orando por ellos, por todas las familias. Amén. Amén. Antes de comenzar queremos orar, pero el tema que queremos tratar es un tema sobre el pesimismo. Hoy día estamos viviendo una situación en que esta palabra puede ser muy familiar para nosotros. Pero sin lugar a dudas, esta tarde el Señor quiere hablarte. El Señor quiere poner en ti el descanso y la confianza. Y para eso la palabra nos habla claramente con relación a eso. Y si tomamos esa palabra, es un refrigerio, es un descanso para nuestra vida, para la familia, para los temores. Y vamos a orar, que nuestro Dios nos dé la dirección, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Nos ponemos aquí, Señor, como instrumento en tus manos. Señor, solo somos ese instrumento que tú quieres para entregar una palabra. Para entregar una palabra que te pertenece a ti, Jesús. Gracias, papá, te pedimos por la iglesia, por los hermanos. Señor, escuchamos tu palabra, Señor amado. Gracias. Amén. Bueno, la palabra, como dijimos, es el pesimismo. El pesimismo, ¿qué es lo que es? El pesimismo es una actitud negativa frente a la vida que muchas personas tienen en la actualidad. Esa actitud pesimista, derrotista y fatalista resulta completamente contraria a la fe y a la confianza en Dios. Tampoco condice con la esperanza y el gozo que debe manifestar aquel que cree en la victoria de la obra de Dios. Y David, pastor y segundo rey de Israel, vivió experiencias tristes y desoladoras, pero depositó en Dios una confianza que le ayudó a superar todas sus tristezas y todas sus amarguras. Expresó esa confianza en muchas canciones. Y te quiero decir que David vivió momentos difíciles. Como ya he dicho, en los caminos de Dios nadie nos dijo que no iban a haber momentos difíciles. David vivió momentos de amargura y tristeza. Pero ¿cuál fue el refugio de David? Mira, Salmos 27, del 1 al 6.
de las cuales este salmo es una de las más hermosas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropezarán y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré salmos al Señor. El refugio de David, a pesar de toda la situación y todo lo que a él le rodeaba, su refugio fue Jesús. Su refugio fue Dios. Él fue su descanso. Amén. Pablo expresó la misma confianza en el siguiente pasaje, Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Muchas veces hemos vivido situaciones así. Muchas veces hemos vivido situaciones difíciles. Pero de cada situación difícil, sin lugar a duda, Pablo sacaba lo mejor. Y cada experiencia, cada situación difícil, para él lo tomaba como una experiencia personal y una edificación en Cristo, para ser más firmes en cada paso. A veces podemos tener situaciones difíciles. Sí, yo atravesé una situación así cuando mi madre tuvo Alzheimer, y para las personas que conocen esa enfermedad, que han tenido un familiar con esa enfermedad, saben de lo que estoy hablando y lo difícil que es acompañar en esa circunstancia a nuestros padres. Y nosotras somos 3 hermanas y las 3 pasamos por esto, nos repartíamos el tiempo en que cuidábamos a nuestra mamá, y fue difícil ver que ningún medicamento, ver que nada podía ayudarla y que cada vez su mente estaba más perdida. Y ahí confieso que mi corazón estuvo un tiempo de mucha tristeza, de mucha angustia de no poderle ayudar. Me pasó eso. Pero también aprendí en el Señor, la experiencia que me quedó es que aprendí en el Señor la palabra. Ustedes, tú, mis hijos, Dios me alentó. Le agradezco la oración de mis hermanas, mis amigas en Cristo, que también sé que oraron, y eso produjo esa paz. Cuando ella falleció, quedó esa paz, quedó esa tranquilidad, que todo lo que pude haber llorado, sufrido al acompañarla, después quedó un buen recuerdo hasta el día de hoy de haberla acompañado en ese proceso, que fue difícil verla así, produjo mucha tristeza, pero a la vez hay una paz hoy día en mi corazón. Amén. Sin lugar a dudas, el Señor trae el descanso y la paz. ¿Qué es el pesimismo? El pesimismo es ver las cosas en su aspecto más desfavorable. Una actitud personal con respecto a la vida que se inclina a creer en el predominio e inevitable victoria del mal sobre el bien.
muchas veces el pesimismo no tiene causas objetivas, sino subjetivas. Lo que pasa es que a veces vemos la taza, como hemos visto esta ilustración, la vemos de una forma y solo vemos el lado negativo. Pero si movemos esa taza, vemos que tiene otro lado. Y el otro lado tenía la oreja que acá no la podía tener, no la podía tomar porque esa taza estaba caliente. Pero es ver las cosas desde otro ángulo, no siempre el mismo ángulo. El enemigo siempre va a querer encerrarte en una sola vista, encerrarte en un solo pensamiento, encerrarte en una sola solución negativa, cuando hay muchas. Cuando el Señor tiene muchas, si lo ves desde el punto de vista en Dios, hay salida, siempre hay una salida. Sus raíces se encuentran en el egocentrismo a causa de un enfoque subjetivo de la vida. Todo se mira a través de uno mismo. Así como una persona con anteojos oscuros lo ve todo oscuro, el egocéntrico termina siendo una persona negativa. Pues su lente oscuro ve todo lo oscuro, ve todo lo negativo, ve todo que está mal, ve que todo no tiene solución. En la situación que hoy vivimos, podemos nosotros pensar, y lo que vemos es que toda la situación que estamos y la pandemia que hoy vivimos nos va trayendo, ¿cierto?, una situación negativa de dificultad económica. Es más, muchos pueden tener esa intención, ser llevados a ver que nuestra economía, ¿cierto?, que mi economía de hogar va a arruinarse, que en el hogar no va a haber, etcétera. Trae todo eso consigo la situación que hoy vivimos. Pero si nosotros vemos lados positivos, en Cristo los hay. Hay lados positivos. A no dudar que has estado mayor tiempo a solas, tal vez con Dios, que no lo tenías. Muchas veces nosotros decimos, puede haber una excusa, no tengo tiempo para Dios. Hoy día has tenido mucho tiempo para Dios. No tengo tiempo para mis hijos. Este tiempo ha sido de mucho tiempo con nuestros hijos. Y es el tiempo para, a lo mejor que los tenemos cerca, de poder conversar, de poder tener tiempo de conversación con ellos. Hijos pequeños que a lo mejor no veían a su mamá, a su papá, porque temprano se iban a trabajar. Y hoy día ellos están disfrutando de esa compañía de papá y de mamá. Es ver las cosas desde otro ángulo. Amén. El pesimista se manifiesta de muchas maneras. Desgano por la vida. Mientras damos estas indicaciones, a lo mejor tú te identificas con una de ellas. Y es tiempo, ¿cierto?, que podemos orar. Por cada una de las situaciones, pónelas delante del Señor. Una de las cosas de la manifestación del pesimismo, ¿cierto?, es el desgano por la vida. Queja por todo. Desconfianza de otros. Lástima de uno mismo. Sospecha de una confabulación malintencionada detrás de cada palabra o gesto. Derrotismo, fatalismo, etc. Se trata de una propensión a creer las mentiras de Satanás antes que las verdades de Dios. La principal arma del enemigo, una de las principales armas, es la mentira. Y este tiempo lo ha usado. Este tiempo que vemos las noticias lo usa para mentir y dar a tu mente mentira y preocupación. Y nos preocupamos solamente de ese lado.
Pero qué importante empezar a conocer las verdades de Dios más que las mentiras del enemigo, de Satanás. Claro. Creer que lo bueno durará muy poco, que hay mala racha, constituye un estado de ánimo contagioso que refleja una idea fija. Toda situación es irremediable. Esta mentalidad negativa no puede aportar nada constructivo a tu vida. Claro, alguien no te miró, me tiene mala. O sea, son cosas que estoy maquinando prácticamente, fantaseando, que a lo mejor cuando la persona realmente no te vio o va apurada, no lo sé, pero yo tiendo a pensar, o tú tiendes a pensar, en lo negativo, en el peor escenario de las cosas. Claro que sí. Factores que inciden para producir el pesimismo. Hay muchas cosas que influyen y que inciden en que se produzca el pesimismo. Existen diferentes grados, existen 3 grados y formas de pesimismo. Algunos sufren de un pesimismo esporádico, por una circunstancia, por una situación que viviste, surge ese pesimismo, surge esa depresión que acompaña mucho al pesimismo. También, ahora otras son bajo circunstancias difíciles, caen en un pozo interior, en un pesimismo, bajo circunstancias difíciles. Otra fue, ¿cierto? Un accidente, Fue por un esporádico, el otro por circunstancias que tú vives. Y el otro pesimismo es por el propio carácter. Muchos nacen con un carácter pesimista o heredan un carácter negativo y pesimista de la vida. Y ese carácter, esa actitud, sin lugar a duda, querido, eso te enferma, eso nos enferma. El carácter pesimista, el ser negativo en la vida, me va enfermando mi alma, va enfermando mi espíritu y va impidiendo esa relación con Cristo. Esa relación con Cristo la va impidiendo, la va rechazando. Algunas veces se dan factores objetivos que nos hacen más propensos a la depresión y al pesimismo. Y es importante tomarlos en consideración, ¿cierto? Hay otros estados de pesimista que puede ser por el cansancio físico, por un agotamiento mental y emocional, circunstancias difíciles que nos tocan vivir a través de la vida. Para el cansancio físico y psíquico resulta vital además creer que la verdad de Dios es tomar las medidas necesarias para lograr el debido descanso en Dios, respetando las leyes de Dios en cuanto al reposo nocturno y al descanso semanal, ¿cierto? Tomar ese reposo. No trabajar. Que a veces te traes el trabajo a la casa incluso. Muchas veces creemos que ser proveedor, con eso basta. Y no es así. Tenemos que tener nuestro descanso. ¿Y qué mejor que el descanso en Dios? ¿Qué mejor que estar a solas con Dios y darte un tiempo? Amén. ¿Qué mejor que tomar a tu familia y juntos darle gracias a papá? Porque no ha faltado. Reírnos. Y si ha faltado, gracias papá, porque tú vas a proveer y estamos en tus manos. Confiar en Dios. Con respecto a las circunstancias difíciles, Dios promete edificarnos a través de ellas. Segunda de Corintios 4:17, si lo tienes. Sí, lo tengo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira, una circunstancia difícil Puedes transformar. es una enseñanza, una circunstancia momentánea se transforma en una enseñanza y un peso de gloria. Una experiencia de vida. Una experiencia de vida.
esas experiencias de vida después son usadas. En esa experiencia de vida Dios intervino. Y esa experiencia tú la usas porque le puede servir a otro. Y edificas con lo que tú fuiste edificado. Quien esté en una situación pesimista o que esté en una depresión, puedes decir que no hay solución. Puedes decir que estás cayendo en un abismo muy difícil. Pero ¿podemos triunfar sobre el pesimismo? ¿Podemos triunfar sobre una depresión? La respuesta de Dios al pesimismo no es el optimismo. ¿Puedes triunfar sobre el pesimismo? Sí, en Dios. Pero la respuesta de Dios no es el optimismo. Porque el optimismo es otro estado anímico. Y si nos movemos por estados anímicos, hoy día estamos en un buen estado anímico, porque todo me fue bien, pero mañana estamos en un mal estado anímico. Por lo tanto, el triunfar sobre el pesimismo en Dios no es el optimismo, sino la fe y la confianza en Dios. Amén. 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 Mire qué importante. Claro que sí. La respuesta de Dios sobre el pesimismo para tu vida, la respuesta de Dios sobre el pesimismo o la depresión para tu vida, no es el optimismo. Porque el optimismo hoy día está y mañana no. Sino que es la confianza en Dios, que Él suplirá todo. Amén. Es descansar y es depositar todo a los pies de papá. Fe es realismo desde el punto de vista de Dios. Tiene que ver con las cosas como son en verdad y no con las que aparentan ser. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Papá, tú suplirás Creer sin ver. la salud para mi familia. Ante la situación que vivimos, en la situación que estemos, tú suplirás todo lo que falte. Cuarentena total, todo eso. Tú suplirás Amén. lo que sea necesario. Porque papá es fiel. Papá no se olvida de sus promesas. Nosotros podemos olvidarnos. Él nunca se va a olvidar de sus promesas. Segunda de Corintios 4:18, si lo tienes. Sí, hija. lo tengo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Que son temporales. La casa, Lo el que hoy día vehículo, tenemos. la familia. La familia, los hijos, la casa, los bienes que el Señor ha dado. Son cosas temporales. Y son temporales porque un día cuando ya no estemos aquí, no llevamos nada. Claro que sí. Pero sin embargo hay cosas que no se ven, pero son eternas. La eternidad y las promesas de Dios son cosas eternas. Hay una cosa que para mí fue como un rema en mi vida, que el temor a la muerte. Y cuando me llené de esa palabra, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso me llevó a la eternidad. Eso es más real que las cosas que vemos, porque eso me lleva a una eternidad. El tiempo que hoy vivimos es tan pequeño, es una fracción tan pequeña a la eternidad que el Señor tiene para sus hijos. Eso me llevo a la eternidad. Pero decidiste Una decisión. tomar esa actitud positiva. Porque Amén. creíste en las verdades de Dios ante tus circunstancias difíciles. Pude haber seguido con ese temor. Claro. Pude haber seguido con ese temor y puede ese temor llevarme a depresión profunda. Siempre. Pero tomé esa palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fue medicina. Señor,
Hoy no hay temor a la muerte. Amén. Si en tu vida ha pasado un temor a la muerte, hay temor a que te mueras, hay temor a lo que pase con tu familia. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llegaste a la meta en Cristo. El pesimismo dice, esto no tiene solución. Muchas veces salen esas frases, esto no tiene solución. ¿Cuántas veces ha habido ese pensamiento? O si está ese pensamiento. Quiero decirte que Dios nos dice lo diferente. En Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Queremos darte una medicina espiritual. Si tú te identificas con esta frase, tómalas, escríbelas. Si es necesario tener que escribirla y ponerla escribirlas con letra grande y pegarlas en tu cocina, pegarlas en tu dormitorio, hazlo. Porque es medicina para nosotros, es medicina para tu vida, es medicina para la depresión, es medicina para la angustia, para el pesimismo. Como dije, muchas veces sale, esto no tiene solución. Vas en Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Estás eliminando una mentira de Satanás con una verdad de Dios. Un pesimista puede decir, mi vida irá de mal en peor. Mas en Dios, el que comenzó tan buena obra en mí, irá perfeccionándola. Filipenses 1:6. Cambias una mentira del enemigo. Todo esto está mal y voy de mal en peor por una verdad de Dios. El que comenzó tan buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6 es la verdad de Dios. ¡Qué desgracia! Siempre a mí me pasa lo peor. Son frases. Muchas veces frases y mentiras del enemigo. Fue una circunstancia, pero esa mentira te puede seguir y puedes vivir con esa mentira. Claro, no va a determinar mi vida. Y puede determinar tu vida. Mas la verdad de Dios, gracias Señor, pues con este sufrimiento forjarás en mí tu carácter. No puedo sobrellevar esta carga. Un pesimista puede decir, no puedo llevar esta carga. Son pensamientos pesimistas y mentiras del enemigo. Mas en Dios, la verdad de Dios, ¿qué es lo que te dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Otra frase que puede acuñar el pesimista. Yo no tengo suerte en la vida. Muchas veces dicen eso. Muchas veces lo podemos haber dicho. Pero cuando esas frases te persiguen, cuando esas frases ya comienzan a ser un problema para tu vida, ya se transforma en una depresión, más Dios, ¿qué nos dice en 1 de Juan 3:1? Cuán dichosos somos, pues Dios nos ha hecho hijos suyos. Muchas veces se acuña otra frase del pesimista. Tengo temor de lo que al venir las pruebas me aparte del Señor. Pero Romanos En Romanos 8:35, ¿qué nos dice? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos separará del amor de Cristo. Una mentira del enemigo. Todo parece estar en contra mía. Una verdad de Dios. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8, ¿cierto? Dice 8:31, lo voy a leer acá. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una verdad de Dios. Amén. Que termina con una mentira del enemigo. Todo parece estar mal contra mía. Mas la verdad de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una mentira de Satanás. Estas adversidades me van a hacer mucho mal. Esta situación que hoy vivimos me va a hacer mal y me está haciendo mal. Mas la verdad de Dios, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo me está yendo mal. Una mentira de Satanás. ¿Qué vas a creer? ¿Las mentiras de Satanás? ¿Del enemigo que llegan a tu mente? ¿Que están y te persiguen y te marcan? ¿O una verdad de Dios? Sabemos que todo, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. El cristiano puede afirmar su fe sobre una base sólida, declarando en Salmo 30, 11 y 12. Podemos afirmar nuestra fe. Podemos echar fuera pensamiento del enemigo. Salmo 30, 11 y 12 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Cambia las verdades del enemigo. Si tú estás escuchando y no has tenido esa relación con Dios tan estrecha, o tal vez no conozcas a Dios, te quiero decir que hay verdades de Dios que terminan con las mentiras del enemigo que están en tu mente. Las verdades de Dios terminan con eso, porque Dios es fiel. Queremos animarte, querido hermano, a que te tomes de las verdades de Dios. Hay un link que va a salir donde el estudio que estamos haciendo, lo puedes ver, para que puedas tomar estos versículos de la Biblia, y si es necesario tomarlos y anotarlos, para que los leas constantemente y vayas terminando con las mentiras del enemigo. Y que te los aprendas y anotarlos. Hay un link que va a salir en pantalla y ahí es donde está este estudio y lo puedes retomar, lo puedes copiar, porque esto es medicina para tu alma. Amén. Es medicina para tu corazón, para tu espíritu. Tómate de las verdades de Dios y no creas las mentiras del enemigo. Amén. Queremos orar. Si has estado en esta situación, si actualmente te has identificado con una de estas frases, si estás en una situación pesimista, una situación de depresión, queremos orar por ti. Y hay una iglesia que ora, hay una iglesia que va a orar por ti. Si estás escuchando y estás en esta situación, queremos orar por tu situación. Amén. Señor Jesús, gracias por esta palabra que tú nos das. Señor, si hay alguien, tú conoces Cada hermana que puede estar escuchando. cada uno que pueda estar en esta situación, que ha tomado una decisión con su vida y ha sido la culmine y el término de mentiras del enemigo, que ha hablado a su mente palabras derrotistas, palabras pesimistas, palabras de amargura y palabras de que no se podrá. Palabras derrotistas las echamos fuera en el nombre de Jesús.
Señor, tú conoces a cada uno, Padre. Tomamos tus verdades y las hacemos nuestras, Jesús. Y tu verdad es que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor amado, gracias por tu palabra. Y pon tu mano a todo aquel que esté pesimista, a todo aquel que esté sufriendo una situación, Señor, depresiva. Sacamos todo espíritu depresivo. Sacamos todo espíritu negativo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias, papá. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Y bendiciones, hermano. Así es. Muy buenas tardes. Bendiciones también para ustedes. Amén. Les recordamos, mis hermanos, que estamos en una campaña desde el mes de marzo para ir en ayuda de familias con necesidad económica. Esta labor ha sido de mucha bendición para todos los que hemos participado. Por eso, no olvidemos que compartir de lo que tenemos con otros es indispensable en estos tiempos. Les invitamos a poner el amor en ejercicio cooperando con las familias de nuestra congregación que están sin trabajo. Todos ellos han podido ser sostenidos por su constante apoyo económico, pero encontrar trabajo en el contexto actual se hace cada día más complejo. Les invitamos a contactarse a este número para coordinar sus aportes con el pastor Tito Celis. Dios ama al dador alegre. Compartamos de lo que Dios nos da.